En este video vamos a ver la tercera y última porción que vamos a estar tratando sobre detalles constructivos. Es muy similar a lo que hicimos en los casos anteriores, pero en este caso vamos a hacer un detalle constructivo en planta. Sin detalles 2D vamos a tener, como el que estuvimos manejando anteriormente, ¿no? Detalles en corte, como pueden ser este y este, aunque este, bueno, está tan poco desarrollado que también podría ser en planta, ¿no? Pero lo que vamos a hacer ahora es hacer una referencia similar a la indicación esta del corte que habíamos hecho, trabajando en una parte específica de la planta. Si vamos a hacer un detalle de este encuentro de muro, por ejemplo, no lo vamos a marcar con un corte, lógicamente, porque no es un corte, sino que es un zoom, digamos, sobre esa parte específica del proyecto. Para eso tenemos esta otra herramienta que está en la pestaña de View que se llama Callout, ¿sí? Pinchamos en... Bueno, es interesante ese tooltip que está ahí porque justamente muestra, ¿no?, un área específica que está marcada con esa línea punteada que vemos ahí, y si bien en la planta a un cierto nivel de detalle no se ve en el encuentro un hierro ángulo como el que vemos después, ¿no?, ajustado con tornillos y tuercas, eso sí aparece en la vista de detalle, en el callout, ¿sí? O sea que acá vamos a acotar un área de la planta para agregar más detalle a esa zona específicamente. Si yo ejecuto la herramienta Callout, tengo la opción, y de hecho así es como la mayor parte de las veces lo podemos hacer funcionar, ¿no? Tenemos la opción de referenciar otra vista, como ya habíamos hecho antes, ¿sí? Si tenemos un detalle dibujado en 2 dimensiones en otra Drafting View, vamos a poder referenciar esa Drafting View a la zona del Callout que corresponda, pero en este caso no vamos a hacer eso para ver algunas otras herramientas, más allá de que lo normal va a ser referenciar el callout a otra Drafting View. Incluso podemos crear una Drafting View nueva después de dibujar el callout, que es esta opción que aparece seleccionada por defecto, ¿sí? Si bien lo más probable es referenciar una Drafting View, sacamos el tilde y no vamos a referenciar una Drafting View. Entonces va a pasar lo siguiente: vamos a dibujar el callout así, voy a hacerlo un poquito más abajo, ahí va, para que no se superponga. Bueno, es lo mismo, vamos a dejarlo acá. Y nos queda el callout no solamente dibujado marcando esta zona, sino que además, si ustedes se fijan, este procedimiento agrega una vista de planta que se llama Level 1, por defecto se llama, le podemos cambiar el nombre obviamente, Level 1 Callout 1. Si yo voy a ella, lo que tenemos es esta zona, y sin embargo esta zona se ve diferente, no se ve exactamente igual que la planta. En la planta está expresado de esta forma y en el callout está expresado de esta otra forma, más allá de que estamos viendo exactamente los mismos elementos del modelo. ¿Por qué se ve diferente? Porque es diferente el nivel de detalle que tenemos. Bueno, en el callout también se puede especificar la escala, ¿eh? No le hicimos caso, pero se puede especificar esta escala que es la que viene por defecto. Incluso la podríamos cambiar, ¿sí? Si queremos que la escala ponerlo a 1.20, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué se ve diferente el muro acá que lo que se ve en la planta normal? Porque justamente Revit tiene diferentes niveles de detalle, que son estos que tenemos acá. En el callout podemos indicar nivel medio o nivel fino, ¿sí? Porque está una escala que permite ver los elementos de mayor tamaño, ¿sí? Y en la planta básica de albañilería, generalmente estamos en el nivel más bajo, que es este nivel que se llama Coarse en la versión en inglés. Entonces, estos elementos se ven distintos porque para este muro, si yo voy a las propiedades de este muro, en el tipo de muro, por más que yo tengo capas definidas con materiales definidos, que es lo que veo en la otra vista, para este tipo de muro yo tengo definido que en el nivel de detalle más bajo, en el Coarse Scale, ¿sí?, el muro se va a mostrar con un relleno sólido con este tono de gris cuando estoy al nivel más bajo, porque no necesito detalle en esa vista, ¿sí? Entonces, así es como se ve al nivel de detalle Coarse. Si yo a esta vista la cambiara a nivel de detalle, a nivel de detalle medio o fino, ahí las capas se empezarían a ver, aunque los patrones drafting están a una escala diferente, ¿sí? O sea, se ve diferente el tamaño, pero las capas del muro se ven. Pero esto generalmente en una planta de albañilería normal no me interesa. Me interesa quedarme con el detalle más básico, ¿sí? Sin embargo, acá no solamente puedo
tener más detalle en los elementos que ya tengo dibujados, sino que de la misma manera que se veía en el tooltip cuando pasábamos aquí arriba, podríamos manejar la visibilidad de los elementos, ¿no? Por ejemplo, dibujar una fillet region acá, ¿no? Y agregar algún elemento de detalle más fino o agregar detalle dentro de alguno de los elementos que ya están y hacer que esos elementos solamente sean visibles en esta vista y no en las demás, ¿no? Vamos al cuadro de Visibility Graphics y pedimos que esos elementos solo estén visibles en esta vista y no en el resto de las vistas de planta, por ejemplo. Seguramente sean elementos de anotación, pero podrían ser elementos de otra categoría. Eso se podría hacer con el perfil, con el hierro ángulo ese que veíamos en el callout. Eso podría ser un elemento 2D o no, pero se podría manejar la visualización para que solamente se vean determinadas vistas y no en todas. ¿Tá? Acá lo que hicimos fue solamente cambiar el nivel de detalle asociado a la vista y por eso vemos las capas, ¿sí? Pero podrían manejarse más elementos que se vean a esta escala y menos elementos que se vean a la escala más general, ¿sí? Repito, generalmente cuando hagamos callouts va a ser el mismo procedimiento que para el detalle del corte, ¿sí? O sea, lo vamos a referenciar a una drafting view y lo vamos a dibujar en 2D. En este ejemplo lo vemos de esta otra forma, que no es tan frecuente, pero también se puede usar si manejamos distintos niveles de detalle y la visibilidad de los elementos que vemos en la planta.